En este tutorial estudiaremos la flotación y el hundimiento. Para ello vamos a analizar el presente objeto que tenemos sumergido en un líquido que puede ser agua. Supongamos que inicialmente sumergimos esta esfera amarilla en agua y pueden pasar tres cosas. La primera, que la esfera se hunda. La segunda, que la esfera suba hasta la superficie y flote en la superficie. O la tercera, que quede flotando en la profundidad a la cual la hemos llevado, es decir, que se quede en el mismo punto. ¿Cómo podremos determinar si esta esfera amarilla flota, si desciende hasta el fondo, si sube hasta la superficie? Para ello entonces vamos a efectuar el siguiente análisis. Primero vamos a considerar el peso de este objeto y vamos a decir que el objeto que tenemos tiene un peso igual a su masa por gravedad, donde W sub 0 es el peso del objeto, M sub 0 es la masa del objeto y G es la aceleración gravitacional. Y recordemos que por la definición de densidad, en este caso la densidad del objeto es igual a la masa del objeto sobre el volumen que ocupa dicho objeto. Por tanto, podemos decir que la masa del objeto es igual a la densidad por el volumen del objeto. Y tenemos entonces que si esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2, reemplazando la ecuación 2 en la 1, tenemos que el peso del objeto que se sumerge es igual a la densidad de dicho objeto por el volumen del mismo por la gravedad. Y esa ecuación la denotamos como la número 3. Como hemos sumergido este objeto, va a haber entonces un volumen de líquido que se desplaza. Para ello entonces vamos a determinar el peso del fluido desplazado, o más bien el peso del volumen del fluido desplazado. Y vamos a considerar también el principio de Arquímedes. Para este caso, recordemos que el principio de Arquímedes nos dice que la fuerza de empuje es igual al peso del volumen del fluido que se desplaza. Si la fuerza de empuje es F sub E, esta es igual entonces al peso del fluido que se desplaza. Y el peso del fluido desplazado es igual a la masa del fluido que se desplaza por la gravedad. De modo similar a como hicimos en el caso del peso del objeto que se sumerge, la densidad del fluido es igual a la masa del fluido desplazado sobre el volumen. Y la masa del fluido desplazado se puede expresar como la densidad del fluido por el volumen del fluido. De modo similar denotamos esta expresión como la número 4 y la otra como la número 5. Y vamos a reemplazar la expresión 5 en la 4, con lo cual obtenemos que la fuerza de empuje es igual a la densidad del fluido por el volumen del fluido por la gravedad. Y esta ecuación la vamos a denotar como la número 6. Supongamos que inicialmente, tal y como se muestra en esta figura, la esfera se encuentra sumergida completamente en el fluido, en este caso en el líquido. Por tanto, el volumen desplazado del fluido V sub F va a ser igual al volumen del objeto dentro del líquido. Y podemos entonces despejar ambas variables de volumen de las ecuaciones 3 y 6 y luego igualar ambas expresiones que se obtienen. Por ejemplo, de la ecuación 3 vamos a obtener lo siguiente, que el volumen del objeto es igual al peso del objeto sobre la densidad del objeto por la gravedad. De modo similar, de la ecuación 6 tenemos que el volumen del fluido que se desplaza V sub F es igual a la fuerza de empuje o de flotación sobre la densidad del fluido por la gravedad. Y si igualamos entonces esas expresiones obtenidas que denotamos como 7 y 8, tenemos entonces lo siguiente, que el peso del objeto sobre la densidad del objeto por la gravedad es igual a la fuerza de empuje sobre la densidad del fluido por la gravedad. Observemos que podemos cancelar el término gravedad que se encuentra en el denominador en ambos lados de la expresión, con lo cual obtenemos lo siguiente. El peso del objeto sobre la densidad del objeto es igual a la fuerza de empuje sobre la densidad del fluido. Y reacomodando esta expresión, podemos decir que la fuerza de empuje respecto al peso del objeto es igual a la densidad del fluido sobre la densidad del objeto. Y a partir de esta expresión obtenida es que efectuaremos nuestro análisis para determinar bajo qué condiciones un cuerpo flota,
se hunde o asciende hasta la superficie. De esta importante relación podemos entonces describir la fuerza de empuje en términos del peso del objeto, la densidad del fluido y la densidad del objeto. A partir de esa expresión obtenida, que vamos a denotar como asterisco, podemos deducir lo siguiente. Vamos a considerar los siguientes casos. En el primero, vamos a considerar cuando la densidad del fluido es mayor que la del objeto. ¿Qué pasará? Si la densidad del fluido es mayor que la del objeto, entonces la fuerza de empuje, observemos que va a ser mayor que el peso del objeto, ya que esta relación va a ser mayor que 1. Es decir, la relación entre la densidad del fluido y la densidad del objeto. Y lo que va a pasar aquí es que el objeto será impulsado hacia la superficie y flotará en la superficie. El caso B, en el cual la densidad del fluido sea menor que la densidad del objeto, vamos a tener entonces que la fuerza de empuje va a ser menor que el peso del objeto, lo que va a generar el hundimiento del objeto. Y el caso C es cuando las densidades son iguales, es decir, la densidad del fluido es igual a la densidad del objeto, lo que nos da que la fuerza de empuje es igual al peso del objeto. Y lo que va a pasar acá es que el objeto flotará en equilibrio si se coloca en cualquier profundidad. Es decir, que si por ejemplo colocamos esta esfera y resulta que esa esfera tiene una densidad igual a la del fluido, entonces no importa dónde ubiquemos la esfera, es decir, a qué determinada profundidad vayamos a colocar dicha esfera, lo importante es que esa esfera va a flotar siempre a la misma profundidad, en el caso C. Otra forma de entender esos conceptos y de ilustrar los casos que presentamos con anterioridad es considerar cada uno de ellos por aparte. Consideremos que inicialmente ubicamos las esferas en la posición que se indica en las figuras. Y tenemos el caso A donde la densidad del fluido es mayor que la densidad del objeto, el caso B donde la densidad del fluido es menor que la del objeto y el caso C donde las densidades de fluido y de objeto son iguales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pasa entonces lo siguiente, que cuando la densidad del fluido es mayor que la del objeto, la fuerza de empuje, observemos que es un vector dirigido hacia arriba, es mayor que el peso del objeto, pero si la densidad del fluido es menor que la del objeto, el peso del objeto es mayor que la fuerza de empuje, por tanto, el objeto va a descender hasta el fondo. Pero si ambas fuerzas son iguales debido a que sus densidades son iguales, tenemos que el objeto va a flotar en la posición o profundidad a la cual se ubique inicialmente. Por ejemplo, si lo llevamos a esta determinada profundidad y las densidades de fluido y objeto son iguales, el objeto va a flotar siempre a esa misma profundidad. Vamos ahora a resolver un ejemplo referente al presente tema. El presente ejemplo sobre flotación dice lo siguiente. Un cubo de un material que mide 30 centímetros por lado tiene una masa de 7.500 gramos. Determinar A. Si el cubo flotará dentro del agua. B. Y si flota, ¿cuál es el porcentaje del volumen del cubo que se encuentra sumergido? Vamos entonces a resolver el presente ejemplo. Este es un ejemplo típico de flotación. No sabemos qué va a pasar con este cubo, si va a subir a la superficie, si va a caer al fondo o si va a flotar en el punto donde se ha colocado. Primero debemos determinar entonces la densidad del objeto, es decir, del cubo, y relacionarlo con la densidad del fluido. A partir de los datos del problema nos indican que se trata de un cubo, por tanto su volumen es igual al valor de cualquiera de sus lados, ya que todos son iguales elevado al cubo. Nos indican el valor del lado del cubo, que es de 30 centímetros. Y este valor lo multiplicamos por el siguiente factor, un metro que se relaciona con 100 centímetros. Cancelamos las unidades de centímetros y obtenemos el valor de L en metros igual a 0,3 metros. Por tanto, el volumen de este cubo es igual a 0,3 metros elevado al cubo. Indiquemos como V sub 0 el volumen del cubo, es decir, del objeto, que nos da el valor de 0,027 metros cúbicos. Nos indican la masa de este cubo, que es de 7.500 gramos, y pasamos dicho valor a kilogramos, que son las unidades de masa en el sistema internacional. Multiplicamos entonces por un kilogramo que se relaciona con 1000 gramos, cancelamos las unidades de gramos y obtenemos el valor de la masa para el cubo o del objeto m sub o igual a 7,5 kilogramos.
Conociendo la masa y el volumen, podemos entonces determinar la densidad del cubo, es decir, la densidad del objeto, ρ sub 0 igual a la masa del objeto sobre el volumen del objeto. Reemplazando valores, tenemos que la densidad del objeto es igual a 7,5 kilogramos sobre 0,027 metros cúbicos. La densidad del objeto es entonces igual a 277,78 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Y qué vamos a hacer con esa densidad? Vamos a relacionarla con la densidad del fluido. Sabemos que el fluido es el agua, por tanto, la densidad del agua tiene el valor de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Y qué sucede entonces cuando comparamos estos valores? Podemos observar que a partir de estos dos valores, en este caso la densidad del fluido es mayor que la densidad del objeto. La densidad del fluido es 1000 comparado con la del objeto, que es de 277,78, ambos valores en unidades de kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, ¿qué pasa de acuerdo a los casos anteriores? Que si la densidad del fluido es mayor a la densidad del objeto, el objeto va a flotar. Por tanto, decimos que el cubo flotará. ¿Por qué razón va a flotar? Porque entonces la fuerza de empuje va a ser mayor que el peso del objeto. Y por tanto, si representamos estas fuerzas en el diagrama, tenemos entonces que el objeto va a subir hasta la superficie y va a tender a flotar en la superficie. Para la parte B nos piden entonces determinar cuál es el porcentaje del volumen del cubo que se encuentra sumergido si éste flota. Ya sabemos que flota. Ahora vamos a determinar qué porcentaje del volumen del cubo se encuentra sumergido y qué porcentaje no. Sabemos entonces de la parte A que el cubo flotará, por tanto se encontrará sobre la superficie. Parte de él se encontrará sumergida, parte de él se encontrará no sumergida. Por tanto, debemos determinar el porcentaje del volumen del cubo que se encuentra sumergido, y ese porcentaje que se encuentra sumergido va a ser entonces equivalente al volumen del fluido que se desplaza. Para ello entonces efectuemos el siguiente análisis. El peso del fluido es entonces igual a la fuerza de empuje, considerando el principio de Arquímedes, que la fuerza de empuje es igual al peso del volumen de fluido desplazado, y el peso del fluido es igual a la masa de fluido que se desplaza por la gravedad, igual a su vez la masa. Recordemos que la densidad es igual a masa sobre volumen, por tanto masa es igual a densidad por volumen, y en esta expresión tenemos que la masa del fluido desplazado es igual a la densidad del fluido por el volumen de fluido desplazado por la gravedad. De modo similar, decimos que el peso del objeto es igual a la masa del objeto por la gravedad, igual a su vez la masa del objeto a la densidad del objeto por el volumen del objeto por la gravedad. Como el cubo cuando sube a la superficie ya se encuentra en equilibrio, eso quiere decir que la fuerza de empuje que va a sufrir el objeto va a ser igual al peso del objeto para poder mantenerlo en equilibrio. Por tanto, obtenemos la siguiente expresión. La fuerza de empuje es igual a la densidad del fluido por el volumen del fluido por la gravedad, igual a la densidad del objeto por el volumen del objeto por la gravedad. Cancelamos la gravedad ya que se encuentra a ambos lados multiplicando en esta expresión, y obtenemos entonces densidad del fluido por volumen de fluido igual a densidad del objeto por volumen del objeto. Y de esta expresión entonces vamos a sacar la relación entre el volumen de fluido desplazado y el volumen del objeto, que es igual a la densidad del objeto sobre la densidad del fluido. Conocemos esos valores de densidad, por tanto tenemos que el volumen de fluido con respecto al volumen del objeto es igual a 277,78 kilogramos sobre metro cúbico. Este valor sobre 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad del fluido, que es agua. Cancelamos kilogramos sobre metro cúbico y obtenemos lo siguiente, que el volumen de fluido desplazado con respecto al volumen del objeto es igual a 277,78 sobre 1000, que nos da 0,2778. Es decir que el volumen de fluido desplazado
igual al volumen del objeto sumergido es igual a 0,2778 veces el volumen del objeto. Eso quiere decir que el 27,78%, si multiplicamos este valor por 100%, el 27,78% del volumen del cubo se encuentra sumergido. Es decir, la porción de volumen sumergido del cubo es del 27,78% del total del volumen del cubo. Y ese es entonces el valor que nos solicitan en la parte B del presente ejemplo. De este modo hemos resuelto el presente ejemplo referente al tema de flotación y hundimiento con relación al principio de Arquímedes, y hemos estudiado los aspectos teóricos referentes a la flotación de objetos sumergidos. Los invitamos a seguir continuando estudiando nuestros videos referentes al tema de mecánica de fluidos.